Ministerios Cristianos Casa presenta Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo, bajo la conducción de la licenciada Ligia de Lexains, orientadora familiar y matrimonial. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis amigos y amigas del Austro? Soy Ligia de Lexains, orientadora familiar y matrimonial, quien les da la más cordial bienvenida a una audición más de su programa Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo. Hoy seguimos con la serie conflictiva Cuando el dolor no pasa, cómo lidiar con los efectos de un aborto. Esperamos que al término de esta serie, quienes pudieran estar sufriendo culpa, temor y vergüenza por estar presos de este mal, nos permitan ayudar. En Ministerios Cristianos Casa estamos preparados para guiarlos al encuentro de su sanidad. Para el desarrollo de este tema, cuento con la grata compañía de mi ñaña linda, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, yo soy Linda Freeman. Una vez más, gracias por estar con nosotros en este programa. Es un placer estar aquí y contar con su presencia. Adelante, Ligia. Ayer hablamos sobre el fuerte vínculo establecido entre el trauma posaborto, también conocido como tensión o síndrome posaborto, y el desorden nervioso postraumático, el DNPT. Es un diagnóstico que identificaba a los veteranos de la guerra de Vietnam que no podían lidiar efectivamente con la vida normal después de haber experimentado el trauma de la guerra. De tal forma que la lista de 10 maneras de reconocer el desorden nervioso postraumático para ayudar a las víctimas de traumas como accidentes de aviones, crímenes violentos y bombardeos terroristas es igualmente útil para personas que enfrentan otras crisis emocionales en sus vidas, como el problema de haberse realizado un aborto. Hoy partimos con un comentario. Los argumentos en pro y en contra de un diagnóstico oficial del síndrome post-aborto, sin duda alguna continuarán. Pero los que examinan la información honestamente admiten que el aborto afecta profundamente a quienes eligen por él. El doctor Tullius Vogel, un psiquiatra y obstetra que está a favor del aborto y que ha practicado unos 20,000 abortos, expresó su profunda preocupación por los efectos que éste tiene en la madre. Dijo: el aborto es un asunto apasionado. Todas las mujeres, independientemente de su edad, antecedentes o sexualidad, experimentan un trauma cuando destruyen un embarazo. Se toca parte de su condición humana. Esto es parte de su propia vida. Ella destruye un embarazo y con eso se destruye a sí misma. Es imposible que sea inocente. Se trata de la fuerza de la vida. El que uno crea que hay una vida o no, no viene al caso para nada. No se puede negar que algo se está creando y que esa creación está sucediendo físicamente. Muchas veces el trauma cae en el inconsciente y nunca sale a la superficie en la vida de la mujer. Pero no es un acontecimiento inofensivo y casual, como insisten en decir muchos que están a favor del aborto. Se paga un precio psicológico. Puede ser la demencia, puede ser el alejamiento del calor humano, tal vez un endurecimiento de los instintos maternales. Algo sucede en los niveles más profundos de la conciencia de una mujer cuando destruye un embarazo. ¿Escucharon, amigas? Lo ha dicho un experto psiquiatra y hacedor de abortos. Yo diría un asesino. El enojo de Laura empezó horas después de haberse hecho el aborto y llegó a ser una nota callada de su personalidad. Se volvió muy crítica de todo lo que hacía José. Llegó hasta el punto de hacer todo lo posible para sabotear su relación, probando con eso de una vez y para siempre que no merecía que la amasen. Se sentía vacía y fría la mayor parte del tiempo.
Sin embargo, otras mujeres responden de una manera diferente. Lorena tuvo relaciones sexuales una vez con su novio de secundaria y quedó embarazada. Aunque sus luchas secretas empezaron inmediatamente después que se hizo un aborto a la edad de 17 años, no fue hasta 15 años más tarde, después de lograr el éxito profesional, casarse por segunda vez y esperar su primer hijo, que sintió el tormento de haber abortado. A medida que sus estrategias para superar aquello se derrumbaban y que empezó a sentir de nuevo su trauma, la verdad acerca de lo que había hecho a los 17 años se volvió abrumadora. Fue entonces cuando finalmente buscó ayuda para lidiar con su pérdida. Si usted, mi amiga, está llorando su desgracia, le cuento que sí se puede salir del pantano de la culpabilidad. Si es usted una mujer que lucha con el dolor de un aborto, o si conoce a una mujer que esté batallando con este problema, en Ministerios Cristianos Casa he contemplado la gloria de Dios al ver a la gente salir de sus situaciones esclavizantes y destructivas, imposibles de arreglarse en nuestros propios esfuerzos. La esperanza de Jesucristo abraza el corazón desolado del ser humano, esclavo del mal, y nos recuerda con su Santo Espíritu que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, nos dice Proverbios 28:13. Sí, en nuestras fuerzas no hay salvación, pero ánimo, mis amadas. Dejen que Jesucristo el Libertador rompa las cadenas de su aflicción. Él pagó en la cruz su rescate y del mundo. Dejen que Él sane su mente trastornada. Por supuesto que la decisión está en ustedes. Cristo Jesús está allí a su puerta y los llama. Recuerden que hasta para la muerte, Él es la solución. En casa, a las personas que van por ayuda, les presentamos 2 requisitos indispensables para la solución de sus males. Primero, creer que Jesucristo es Dios de imposibles y que operará su sanidad, su libertad y su anhelada comunión con la familia. Y segundo, obedecerle. No hay otras maneras. Linda, continuemos con el tema. Bien, hablemos un poco sobre el problema del trauma post-aborto. La mayoría de las mujeres que abortan se sienten profundamente ambivalentes al respecto. La mayoría de la gente, incluyendo a las mujeres que se hacen abortos, tiende a creer que el aborto es inmoral, o al menos una conducta descarriada. A pesar de esas creencias, algunas mujeres se sienten tan desesperadas que optan por una solución que choca de frente con su conciencia y sus instintos maternales. La ambivalencia les provoca una crisis en el corazón y en el alma. La ineficacia de la negación a largo plazo. La negación es eficaz para manejar el dolor a corto plazo. Inmediatamente después de un aborto, la negación ayuda a una mujer a absorber el impacto inicial de lo que ha hecho. Sin ella, el dolor sería insoportable sin la negación. Afirmaciones como no es un bebé todavía, sino un trocito de tejido, o en algunos países es legal, por lo tanto no debe ser tan malo, o yo no maté nada, sencillamente interrumpí un embarazo, son los intentos que hace una mujer para reducir el efecto de su aborto. Pero la negación a la larga no funciona. No. Cuando la negación desaparece y la verdad empieza a surgir, la mujer comienza a sentir el dolor que ha tratado de enterrar. Simular que no fue una gran cosa ya no da resultado. Para la mayoría de las mujeres, la negación, por lo general, deja de ser efectiva de 5 a 10 años después del aborto. A la larga, algún acontecimiento, ya sea el nacimiento de otro hijo, el último hijo que se va de la casa o un divorcio,
algo semejante, ¿no? Desencadena una conmoción emocional, un recuerdo que se había olvidado hacía mucho tiempo. Surge de nuevo y la negación nítidamente construida empieza a derrumbarse. Los estudios demuestran que la insatisfacción y los arrepentimientos por el aborto crecen con el tiempo. Tremendo, ¿no? ¿Qué causa el trauma posaborto? La ambivalencia de una mujer acerca del aborto es común porque es un asalto al corazón y al alma femeninos. El TPA lo causa la lucha de una mujer por reconciliar lo que ha hecho con aquello para lo cual fue hecha. El aborto es tan detestable para muchos porque viola el diseño de Dios de la madre, la cual fue hecha para criar y formar. Esas dos verdades contradictorias pueden chocar en el corazón de una mujer que se ha hecho un aborto y encender una tormenta de fuego que amenace con destruirla. Para sobrevivir, muchas se desconectan emocionalmente y tratan de aliviar sus corazones mediante algún tipo de negación para no sentir mal o no sentir nada. Prefieren el aturdimiento a sentirse partidas en dos. Sin embargo, a menos que una mujer esté dispuesta a enfrentar la verdad y a aceptar la responsabilidad de sus propias decisiones, puede permanecer encarcelada detrás de su negación, incapaz de disfrutar la vida y las relaciones libremente. Puede que trabaje arduamente para conservar el alivio, yendo de la adicción al trabajo, a la adicción al alcohol, de la promiscuidad sexual, a evitar toda actividad sexual, de salir embarazada rápidamente otra vez, a evitar todo lo que tenga que ver con embarazos. Pero a la larga, nada de eso da resultado. El velo de la negación que se ha tejido cuidadosamente, a la larga empieza a correrse y revela a una mujer vacía, quebrantada y sola, que no puede enfrentarse ni a sí misma ni a los demás. En vez de disfrutar la vida, la soporta. Como resultado de ello, muchas se resignan a una existencia apagada e insulsa. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, lo que una mujer no puede negar para siempre es su corazón femenino que anhela criar y formar una vida. En sus momentos privados, cuando reflexiona sobre su vida, sus sentimientos suprimidos empiezan a resurgir. Es en esos momentos cuando la libertad de la verdad la llama desde el confinamiento solitario de su negación. Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si acepta la oferta, el proceso de sanidad puede comenzar. ¿Cuál es el prerequisito para la sanidad? Vamos a ver. Para que una mujer empiece el doloroso proceso de la sanidad de un TPA, necesita un lugar seguro para conversar. El silencio puede ser ensordecedor para una mujer que está luchando sola con el dolor de su aborto. A menudo se siente aislada e incomprendida. Nadie escuchó sus objeciones antes de su aborto. Nadie conoce las luchas que ha tenido después de él. Necesita desesperadamente a alguien que la escuche ahora, alguien que comprenda por lo que está pasando y que no la condene ni subestime lo que ha sucedido. Es muy difícil para una mujer tratar de resolver sola el trauma de su aborto. De hecho, la falta de relaciones de apoyo puede haber contribuido a su decisión de abortar. Es esencial que tenga relaciones de apoyo y de aliento mientras lidia con su aflicción y su pérdida.
Este apoyo y aliento la pueden obtener asistiendo a reuniones de grupos de apoyo para mujeres que se han hecho un aborto o acudiendo a terapias de sanidad en centros para ayudar a mujeres con embarazos no planificados. Estos centros pueden proporcionar una atmósfera de comprensión y compasión para que la mujer pueda ser honesta sin sentirse juzgada ni condenada. Por ello, les ofrecemos nuestro centro. Al saber del profundo dolor que causan las personas que han caído bajo este horrible mal, le informamos que Ministerios Cristianos Casa es una comunidad cristiana con el propósito de guiar a la familia a la sanidad. Toda orientación familiar está basada en principios bíblicos y conocimientos de la psicología. Este mensaje fue el tercero de la serie Cuando el dolor no pasa, cómo lidiar con los efectos de un aborto. Hoy hablamos sobre el problema del trauma post-aborto y el prerequisito para la sanidad. Mañana veremos algunos elementos de la sanidad. Gracias por su amable sintonía. No se pierda la cuarta parte. Dios mediante, mañana estaremos a esta misma hora y por esta misma emisora. Estamos cordialmente despedidos. Hasta la próxima. Bendiciones.